y mucho más. Bien, amigos y amigos, compañeros y compañeras, vecinos y vecinos, son 10:35 de la mañana, ya estamos en comunicación con Daniel Campos como cada 15 jueves, no, cada 2 semanas, ¿sí? Cada 2 semanas los días jueves, cada 15 días iba a decir. Y aunque ya pasaron las elecciones, pero siguen las repercusiones y los efectos de las elecciones acá en Capital. Primero vamos a saludar a Daniel y después le voy a decir que me gustaría hablar sobre ese tema. Buen día, Daniel, ¿cómo está? Buen día, Antonio. Un saludo a vos y a todos los que nos están escuchando. Bien, gracias por comunicarte otra vez con nosotros. Estaba comentando a la audiencia, voy a decir ahora, que vos mandaste un escrito, un artículo sobre las elecciones que pasaron hace 2 semanas, ¿no? Sí, casi ya, en la capital, que bueno, tuvieron una gran abstención, como vos los habías adelantado, ¿no? O como se venía viendo en el resto de la provincia donde hubo elecciones. Pero que vos seguís sacando, o ustedes siguen sacando conclusiones sobre esto, sobre lo que significa, y bueno, en el artículo vos hablas de muchas cosas, pero de una crisis política o de una revolución política. Bueno, por donde vos quieras empezar, y bueno, después vamos a charlar un poquito. Sí, lo primero, nos estamos viendo después de que, como nuestra columna es cada 15 días, hubo las elecciones en Capital. No pudimos comentarlas inmediatamente después de finalizadas, entonces está bueno que lo comentemos ahora. Y el dato más importante de la elección, el que más impactó a la opinión pública en general, al pueblo, a todo el mundo, a los propios medios de comunicación y demás, a los dirigentes políticos y sociales, los niveles altísimos de abstención que hubo en una elección que normalmente en Capital Federal tiene un 75% de participación. Entre el ausentismo y el voto blanco y nulo, el 50% de la población no votó a ningún partido. Y eso fue un impacto tremendo y abrió un debate muy grande que sigue hasta el día de hoy de qué es lo que está pasando, a qué se debe este comportamiento del pueblo, por qué el pueblo no le está dando la espalda a las elecciones. Estamos hablando de que son los rangos más bajos de participación en los últimos 42 años, desde que cayó la última dictadura militar hasta el día de hoy, de lo que se habla de democracia, que en realidad es democracia burguesa, es decir, es el régimen político de las clases dominantes, lo que estamos viviendo. Este régimen está siendo masivamente rechazado por el pueblo. Este es el elemento más importante y más destacado, más allá de que ganó La Libertad Avanza, el partido de Milei, pero La Libertad Avanza ganó con 400.000 votos, un poco más de 400.000 votos, sobre un electorado de 3 millones. Es decir, lo votó el 16% del conjunto del padrón destinado para votar, habilitado para votar. Entonces, porque esto es importante precisar, los medios de comunicación dicen ganó La Libertad Avanza con el 30% de los votos. Eso es falso. ¿Por qué? Porque en realidad los datos que da la justicia capitalista es en base solamente a la gente que votó. Sí. Entonces te dicen, ganó con un 30%, pero en realidad del total de habilitados para votar, o sea, del total de la población de la capital al gobierno nacional, solo lo votó el 16%. Es un resultado raquítico, vergonzoso, para un gobierno nacional que tiene todo el aparato nacional a favor, los medios de comunicación, millones de dólares, funcionarios, para hacer su campaña, y logra un resultado bajísimo, escuálido, muy pobre. Ni que hablar el resto de los partidos defensores del capitalismo, que están abajo de eso. O sea, el PRO, el peronismo, la Reta, la coalición cívica, todo lo demás que vino atrás. Fue pobrísimo el resultado. Es decir, el pueblo no está apoyando a nadie. No hay grandes apoyos masivos
a ninguno de los partidos que defienden el capitalismo. Estamos ante un hecho extraordinario y nosotros definimos esto como revolución política. ¿Qué quiere decir revolución política? Que el pueblo rechaza a todos los partidos y direcciones que tradicional e históricamente lo representaron, como por ejemplo el peronismo. El peronismo durante 70 años fue el partido que dirigió a la clase obrera argentina. Bueno, eso se terminó y eso está abriendo una nueva etapa histórica en nuestro país, donde el pueblo tiene claro qué es lo que no quiere, pero no tiene claro todavía qué es lo que quiere. Es decir, rechaza masivamente a todos los partidos, pero todavía no están manifestando una inclinación hacia dónde va. Los medios de comunicación, los mentirosos, los opinólogos, financiados por las clases dominantes, dicen que Milei está creciendo, que crece la derecha, que hay un advenimiento de la derecha. Eso es mentira, no hay ningún dato de la realidad que indique que hay un proceso de masas hacia el apoyo a Milei. Y fíjate una cosa muy importante que pasó en Capital. Milei había ganado en todos los barrios pobres del sur de la capital, Lugano, Mataderos, había ganado en todos esos barrios y ahora perdió en todos esos barrios. Es decir, justamente ganó únicamente en los barrios ricos, Recoleta, toda la zona norte de la capital federal, lo cual muestra que es un gobierno muy débil. Y además, Sí. déjame decirte que en esos barrios pobres fue donde más alto se dio el nivel de abstención. Exactamente, donde más alto. ¿Por qué? Porque esos barrios pobres rechazan al gobierno, pero no van al justicialismo, que es lo que antes hacían. En esos barrios humildes el justicialismo termina ganando con muy pocos votos. Y fundamentalmente, y esto es un concepto que queremos dejar claro, la clase obrera no está yendo a votar porque no tiene a quién votar. O sea, el pueblo no ve a quién votar, entonces no vota directamente. Y esto es un hecho extraordinario porque cosas como esta sucedieron, por ejemplo, en otro momento de la historia del país, como por ejemplo cuando Perón llamó a votar en blanco, que fue un hecho histórico. Hubo niveles de voto en blanco, digamos, muy grandes, pero en este momento era Perón el que daba la orden. Ahora no hay nadie que dé una orden y diga no vayan a votar. Nosotros hicimos campaña por la abstención. Ahora no podemos adjudicarnos, nosotros somos una pequeña organización, no podemos adjudicarnos que el pueblo nos hizo caso a nosotros. Es un hecho espontáneo que viene en crecimiento y que no es solamente en Capital Federal, Antonio. Esto ocurrió en Jujuy, donde el 40% de la población no votó a nadie. Ocurrió ahora en las elecciones de Chaco, San Luis, Salta, donde el 50% no votó a nadie. Y fue un rango histórico lo que ocurrió en Santa Fe, donde entre la abstención y el voto blanco nulo, el 55%, o sea, más de la mitad de los habilitados para votar no votó a nadie. Es decir, esto está creciendo. Es un fenómeno muy importante, un cambio muy grande político que está impactando sobre todas las instituciones políticas, el régimen político, el parlamento, la justicia, los partidos políticos, etcétera, etcétera. Daniel, déjame pedirte que aclares por qué es importante, por qué es valioso, por qué es revolución política la abstención, cuando vos mismo decís que la clase trabajadora todavía no sabe a quién votar. Muchos hablan, bueno, y en parte es cierto, de que el gobierno de Milei está aprovechando este momento de apatía para aplicar sus medidas, que son por supuesto antiobreros. Y bueno, la clase, todos los periodistas, la clase dominante salen a preocuparse, sí, que es malo esta abstención. A ver, ¿cuál es hacia dónde podría derivar esta abstención? Sabemos más o menos lo que pasó en el 2001, que pasé a una cosa parecida, que se vayan todos. Bueno, eso sería lo que está significando, que se vayan todos. Claro, exactamente. O sea, el pueblo está dando un mensaje de que no quiere que lo gobierne ninguno de estos partidos. Entonces, el régimen político, las clases dominantes, que son minoritarias en el país, sienten que están navegando arriba de una, digamos,
de un mar de descontento que en cualquier momento puede explotar y volverse contra ello. El pueblo está mostrando descontento. O sea, cuando los opinólogos y analistas hablan de apatía, le quieren bajar el precio a la acción que hace el pueblo, que si bien es una acción pasiva, el rechazo, el no voy a votar, es una acción pasiva, pero es una acción muy profunda, porque genera enorme crisis en el régimen político, porque el régimen político de la democracia burguesa depende del apoyo del pueblo. Si el pueblo lo apoya, la democracia burguesa funciona. Ahora, si el pueblo lo deja de apoyar, la democracia burguesa se transforma en un aparato ajeno al pueblo. ¿Qué es lo que sucede hoy? El pueblo es ajeno a la justicia, a los jueces, los parlamentarios, lo ve como algo ajeno, distante, que no tiene nada que ver con su realidad cotidiana. Y esto tiene que ver con que, bajando a tierra, la Argentina capitalista no le está dando nada al pueblo. O sea, lo único que le da es pobreza, miseria, desocupación, una realidad espantosa que se agrava y se profundiza. Y entonces el pueblo, como no ve ninguna respuesta ni del gobierno, ni de los funcionarios, ni de la oposición, ni de nada, rechaza todo. Entonces este momento extraordinario, histórico, que abre las puertas de un proceso seguramente revolucionario también, lo tenemos que decir así, revolucionario, porque que el pueblo rechace masivamente a todo el régimen político, muy pocas veces se da. Uh-huh. Y entonces, esto abre las puertas a que surja una nueva dirección de la clase obrera y el pueblo. Esto ha sucedido muchas veces en la historia del país. Por ejemplo, hubo varios momentos en la historia del país, por ejemplo, cuando vino en la década del 30 del siglo pasado, que la clase obrera fue socialista, anarquista, digamos, venían esas ideas, se habían colocado, entre comillas, de moda esos movimientos, el pueblo argentino tomaba esas ideologías. Luego vino el peronismo, que fue otra moda, digamos, y abrió otro ciclo histórico, otro momento, otra etapa. Bueno, ahora se está cerrando la etapa del peronismo. ¿Qué vendrá? Bueno, justamente es lo que tenemos que los marxistas y los revolucionarios apostar a que lo que surja a partir de ahora sea algo vinculado al marxismo. Y acá te voy a mencionar algo muy interesante que está sucediendo. Esto, por supuesto, no va a salir en los medios masivos de comunicación, pero es importante para los que nos escuchan. Está surgiendo un activismo sindical, popular, democrático, que es independiente, que dice: yo soy independiente, no estoy con ningún partido. Daniel, yo te iba a hacer una pregunta justamente relacionada con esto. Estas movilizaciones en Tierra del Fuego, la base de la UTA que está en contra del acuerdo firmado, eso tiene que ver con el abstencionismo. Eso te quería preguntar. Y bueno. Claro, exactamente, está muy vinculado, muy pertinente tu pregunta, porque si no se entiende. Vos fijate lo que pasó en la UTA, que aparte lo muestran los medios masivos de comunicación. Surge un activismo que le impone a la dirección, a la conducción de la UTA, que es el sindicato de los choferes, para aquellos que no lo conocen al tema, le impone un paro general, que hubo un paro de los choferes, que los dirigentes de la burocracia sindical tuvieron que sacarlo porque las bases los presionaban. Pero en el medio del paro las bases se plantaron frente a la sede del sindicato, amenazando a los dirigentes que los iban a cagar a trompadas, que les iba a incendiar el sindicato. Es decir, y no se puede decir que es ese grupo de dirigentes que fue a la puerta del sindicato, ese grupo de activistas, no se puede decir que son peronistas o del Frente de Izquierda, o nadie ha dicho esos son nuestros militantes. Son independientes. Y ese mismo proceso está en la lucha de la salud, en la lucha de Tierra del Fuego, es decir, en todos lados está emergiendo, en la lucha de Misiones, que fue muy importante, y en las movilizaciones más masivas que hubo en este país, que fueron las de la defensa del movimiento LGTBQ, en defensa de la educación. Fueron movilizaciones autoconvocadas, surgidas desde abajo, no convocadas desde arriba. Cuando convoca la burocracia sindical de la CGT, son menos masivas, son
más de crisis, expresiones más de crisis, cuando son de abajo, espontáneas, autoconvocadas, son más masivas y más fuertes. Entonces, está empezando a desarrollarse una nueva dirección independiente. Y esto es un fenómeno muy importante porque no está controlado por ningún aparato. A eso llamamos revolución política. No está bajo control de la burocracia sindical, no está bajo control del peronismo, no está bajo control de nada de eso. Entonces, este hecho histórico ante el cual estamos está profundamente vinculado a el abstencionismo en las elecciones. Es decir, es un fenómeno nuevo en nuestro país que recién empieza, pero es mundial, no es solamente de Argentina. Todo el mundo está ocurriendo que hay un fenómeno de abstención, de voto blanco nulo, de rechazo a las viejas direcciones. Aquí el peronismo, en otros países la socialdemocracia, el estalinismo, los ex movimientos guerrilleros, etcétera, etcétera, y está comenzando a surgir un activismo independiente que recorre el mundo. Mirá, un dato importantísimo, hay una marcha hacia Gaza. La marcha hacia Gaza se hace ahora el 15 de junio, mundial, de decenas de países. Los activistas se van a movilizar hacia Gaza. ¿Quién dirige esa marcha? Nadie. Todos los que convocan dicen, somos independientes, no respondemos a ninguna organización ni partido, nos vamos todos hacia Gaza a apoyar la lucha del pueblo palestino. Ese es el signo de los tiempos que estamos viviendo. Mirá qué bueno, eso no tenía eso. Y obviamente eso es muy progresivo, muy positivo. O sea, eso es un cambio que se está produciendo que abre las puertas a poder luchar contra el capitalismo en mejores condiciones. Bien, Daniel, así que bueno, entonces la próxima columna del próximo, dentro de 15 días vamos a hablar de eso, porque también, bueno, no nos da los tiempos, también es interesantísimo eso. Pero te quería llevar un poco hacia adelante. Ahora la batalla, algunos dicen, bueno, la batalla final, dicen, electoralmente hablan de en la provincia de Buenos Aires, la madre de la batalla, dicen algunos. ¿Estos fenómenos se puede llegar a repetir en la provincia de Buenos Aires, lo que se dio en Capital Federal? Sí, claro, se va a repetir, pero ya no cabe ninguna duda. Categóricamente. Porque es un fenómeno, no reconoce fronteras distritales, digamos, se está dando de conjunto, se va a expresar. No sabemos exactamente cómo se va a expresar, porque también hay un tema. En provincia de Buenos Aires hay un aparato del peronismo muy fuerte, basado en funcionarios, estructuras clientelares, punteros, grupos de desocupados que trabajan a favor del kirchnerismo. Es decir, vamos a ver cómo se mueve este aparato que va a ir a votar y que va a empujar ir a votar, pero el problema es que va a ser el pueblo. Y después hay un acuerdo que ha hecho ahí la Libertad Avanza con el PRO para ver si destrona el peronismo, porque huele en sangre, ven que el peronismo se está derrumbando, que hay una crisis abierta entre Kicillof y Cristina, una fractura expuesta. Entonces está claro que tiene la posibilidad histórica el peronismo de perder en todos lados. Ojo que acá no lo hemos hoy desarrollado, la crisis del peronismo, pero es muy profunda. En algunas provincias del interior del país prácticamente el peronismo desapareció. Entonces esto es un fenómeno que hay que analizar. Incluso Santoro en Capital se presentó con una lista color verde, sin ningún símbolo del Partido Justicialista. O sea, todos sabíamos que era el peronismo, pero era el peronismo disfrazado de otra cosa. Porque ya como partido peronista y con los escudos del peronismo no saca ni un voto. Entonces se tiene que disfrazar de otra cosa para poder sacar algún voto. Entonces esto es un fenómeno que tenemos que analizar en profundidad porque es parte de este cambio histórico por el cual tenemos que luchar para que se desarrolle de la forma que nosotros queremos, que es que venga hacia el marxismo y hacia una salida revolucionaria. Bien, Daniel, bueno, tenés 2 minutos para redondear y bueno, decir lo más importante, alguna actividad, algún balance, alguna reunión. Hicimos un plenario sobre la abstención y el voto en blanco, y vamos a hacer uno nuevo ahora, pues justamente por los eventos que se vienen. Estamos muy contentos porque en esos plenarios está participando
muchos compañeros y compañeras que no nos conocían al nuevo PCT y que, bueno, a partir de ahora nos empiezan a conocer y a seguir con atención nuestras publicaciones, posiciones y demás. Pero para el 7 de junio tenemos convocado una actividad a nivel internacional en defensa de los presos políticos y los activistas. ¿Por qué? Porque los activistas y muchos dirigentes que encabezan muchas de las revoluciones que se dan hoy en el mundo, en Palestina, en Ucrania, en Estados Unidos, en Venezuela contra la dictadura de Maduro, en Cuba, etcétera, etcétera, muchos activistas, muchos dirigentes están siendo encarcelados, perseguidos, digamos, reprimidos, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer precisamente es una reunión de todos estos activistas y dirigentes para hacer en conjunto campañas en defensa de este activismo, que es justamente la materia prima en la cual van a surgir las nuevas direcciones a nivel internacional para luchar contra el capitalismo. Pero estos dirigentes que surgen los tenemos que defender. Los regímenes los atacan. Justamente acá Milei está viendo de colocar una ley de seguridad nacional para perseguir activistas, perseguir dirigentes, perseguir opositores. Entonces es fundamental que defendamos a los presos políticos, que defendamos a los activistas que salen a luchar contra el capitalismo en el mundo entero. Bueno, esa es la actividad que tenemos para el 7 de junio. Bien, entonces recordemos, Daniel, que vos sos dirigente marxista del nuevo PST, ¿no? Y de la Marx Internacional. Así que está hecha la invitación. Entonces te falta las redes sociales. ¿Dónde te podemos encontrar? En www.revolucion.org y también en nuevopct.com. Ahí nos van a encontrar todos los materiales. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, y un saludo a todos los que nos están escuchando y nos vemos en la próxima columna. Nos escuchamos dentro de 15 días. Ahí está. Bien, gracias, Daniel. Chao. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego. Así pasó Daniel Campos con su columna quincenal.